Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos lo que dice la Escritura en Primera de Juan en el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Recordemos que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, es el único que puede perdonarnos y también con su Santo Espíritu limpiarnos de toda nuestra maldad. Bien, qué bueno que estemos en esta hora aquí con ustedes compartiendo una palabra. Esperamos que sea de muchísima bendición. En la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de nosotros rendirnos a Dios para que Él pueda bendecir nuestras vidas, para que Él pueda usarnos como ese verdadero liderazgo, un liderazgo que no sigue ni el camino de Caín, ni la rebelión de Coré, ni las ambiciones necias de Balaam. Y quiero que en la enseñanza pasada vimos estos tres personajes que la escritura declara no podemos seguirlos. Y hoy quiero también mostrarle unos personajes un poco diferentes, pero que también sé que nos van a enseñar bastante. Y son unos personajes que aparecen en Jueces en el capítulo 9 y vamos a mirarlo del versículo 8 al versículo 15. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, ven pues, tú reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Eh, es una parábola, es una enseñanza que nos puede dejar muchísima riqueza a nivel espiritual y sobre todo en lo que tiene que ver con el servicio. Quiero que hablemos un poquito de esta candidatura de presidencial, porque aquí están escogiendo un rey sobre ellos y los candidatos son cuatro, que son el olivo, la higuera, la vid y la zarza. Tres no quisieron aceptar ese reinado, a pesar de que son de tanta bendición y tienen tanto para dar, tienen tantas cualidades, y uno sí, la zarza, que no tiene nada que aportar, sin embargo hace una amenaza. Dice, si ustedes no se someten a mí, fuego va a salir de mí para devorarlos. Y quiero que hablemos un poco acerca de cada uno de estos candidatos. Y el primero es el olivo. Recordemos que del olivo, de las olivas machacadas, se saca el aceite. Y el aceite en la escritura representa al Espíritu Santo de Dios. En el pasado, en el Antiguo Testamento, con el aceite se ungían a los reyes y se ungían también a los sacerdotes. En el Nuevo Testamento, cuando habla acerca del aceite, lo menciona en Santiago, diciendo que es un elemento con el cual se debe orar sobre los enfermos. Dice, si alguno está enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos que se unjan las manos con aceite, que las pongan sobre los enfermos para que ellos sanen. Y en la escritura vemos que ese aceite que representa el Espíritu Santo también representa esa unción, representa llamamiento. Los sacerdotes que fueron Aarón y sus hijos fueron ungidos con el aceite santo de la unción para apartarlos en un llamamiento muy hermoso a servir única y exclusivamente a Dios. Y cuando se iba a elegir a un rey, por ejemplo, vemos el caso del rey David en Primera de Samuel, que cuando Samuel fue a elegir este rey en la casa de Isaí y vio a David, dice que derramó sobre él
ese cuerno del aceite, donde llevaba retenido ese aceite. De manera que es muy importante este elemento y el aceite declara, este candidato allí en la escritura dice que a través de él, dice, en mí se honra a Dios y a los hombres. O sea, vemos a través del olivo una honra que se le da a Dios, un lugar de privilegio, un lugar de importancia, pero también a los hombres. Como les decía hace un momento, es el elemento que se utilizaba para apartar gente para el Señor y en el Nuevo Testamento para sanar. O sea, qué importante es ese grupo de personas que saben que hay que tener unción. Es la unción del Espíritu de Dios, una unción preciosa que no se consigue sino en el secreto con el Señor. Recordemos que en Mateo capítulo 6, es una cita que menciono bastante en mis enseñanzas, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y el que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese público, cuando estamos en público, se ve la manifestación de Dios, el poder del Espíritu de Dios, las respuestas sobrenaturales sobre una persona que verdaderamente ha aprendido a estar en el secreto y a escuchar al Señor. No hay otro lugar donde se pueda conseguir la unción. No se consigue ni con dinero, no se consigue con que otra persona simplemente ponga las manos sobre mí y me imparta toda esa unción. No es así. La unción se consigue en una amistad profunda con Dios, en una relación íntima con Él. Él decide empoderarme por medio de su Santo Espíritu, primero para transformar mi vida, como el Señor se lo dijo a Nicodemo, que él debía nacer del agua y del Espíritu. Esa unción poderosa viene para transformar el corazón precisamente de ese pecador del que hablábamos hace un momento que aparece allí en Juan, que tiene una tendencia a esa maldad, al pecado, pero que cuando viene esa unción poderosa rompe el yugo, según lo que declara Isaías capítulo 10, versículo 27. La unción de Dios rompe con toda atadura, rompe con todo hábito pecaminoso. La unción de Dios imparte fuerza, poder, unción, sanidad, restauración, todo. Y qué especial que el olivo, que tiene su aceite que dice que en mí se honra a Dios y también se honra a los hombres, no quiere ser grande en medio de nadie. Es una persona que ha estado en el secreto, nunca está anhelando como tener esos ministerios de renombre o ese poder que haga que todo el mundo lo admire y se postre delante de sus pies. La unción de Dios no es para eso. La unción de Dios es para servir a un pueblo. Primero mi transformación, pero también servir a un pueblo para que el Señor se lo presente a Él como un pueblo santo, sin mancha, sin arruga, un pueblo escogido. Así que qué hermoso es ese pueblo, esa parte del pueblo que tiene una unción hermosa, que no está buscando reconocimiento, ni fama, ni ser admirado, ni ser apreciado, ni reinar sobre nadie. Así que el olivo tenía su aceite, no tiene necesidad de reinar sobre nadie, pero sí sirve de una manera constante a los demás. Ahí dice, en mí se honra a Dios y también se honra a los hombres. Así que si tú quieres honrar a Dios, servir al Señor, deberías despreciar esta clase de reinados, esta clase de cosas donde la gente quiere ser famosa, quiere ser grande, quiere ser reconocida, quiere que su nombre salga en todos los periódicos, en todas las noticias. Una persona así tal vez no es olivo, sino más bien una zarza de la cual va a salir fuego que va a consumir a la gente. Entonces el primer personaje es el olivo. El segundo personaje es la higuera. Y la higuera dice que ella tiene dos características. Ella misma declaró diciendo, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces habla de dos cosas, dulzura y también de buen fruto. Recordemos que la escritura, Jesús declaró diciendo que el árbol se conoce por el fruto. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y la higuera dice que ella es un buen árbol, mi dulzura y mi buen fruto, da un buen fruto, o sea que es un buen árbol. Y también menciona que es dulce, esa dulzura que solo puede venir por la impartición de Dios en un corazón que ha sido transformado y que sabe amar. El amor, como lo declara Corintios en el capítulo 13,
menciona una cantidad de características. Habla acerca de que es benigno, no se enseñorea sobre las personas, lleva la carga, no busca lo suyo propio, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Una persona que ha sido transformada por el amor del Señor, definitivamente es una gran bendición en los lugares donde está. La gente se siente confortable, se siente en un ambiente propicio, se siente tranquila, no siente una carga de pecado, de culpabilidad, no siente una carga como de tengo que tener un buen comportamiento para que no tenga un buen regaño. Sí, tengo que, no, esa carga desaparece porque el amor no tiene una exigencia sobre las personas. Simplemente yo te amo porque Dios te ama. O sea, yo te amo porque Dios me ama y Dios te ama. Como dice la escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, si tú quieres que la gente te ame, tienes que amarlos primero, porque el amor crea un ambiente propicio donde las personas tienen digamos, la libertad de poder entregarse sin reservas. Si no hay amor, si no hay exigencia, las personas siempre van a tener una reserva para entregar el corazón. Pero cuando se encuentra alguien con amor, no tiene problema aún en soltar lo que es íntimo, sus cargas, sus luchas, porque siente que el ambiente está propicio para tener libertad. Así que esta es una de las características de la iglesia, que es dulce, dulce, y solo el amor puede impregnar a una persona de toda esa dulzura, y también declara que es un buen fruto, que da un buen fruto. Y la higuera en la Biblia, al igual que la vid y el olivo, representan la iglesia. Miremos un texto que está en Joel. O sea, un texto que está en Joel en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: asoló mi vid y descortó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Recuerda que Joel viene hablando acerca de un juicio que había venido sobre la tierra de Israel, y él menciona a su pueblo, a su tierra, como una vid, como una higuera. Y dice que, bueno, ese juicio que el Señor trajo sobre su pueblo, Joel menciona a su pueblo como si fuera una higuera. O sea que la higuera, al igual que la vid y el olivo, representan a la iglesia, y también representan un lugar de reposo donde se medita la escritura, donde se meditan las verdades de Dios. Cuando Miqueas habla acerca de esto, declara que cada uno vendría debajo de su vid, se sentaría debajo de su higuera. Es una figura muy hermosa que también aparece allí en Juan, cuando el Señor habla con Natanael, donde le menciona esto, que lo vio debajo de la higuera. Cuando Jesús se le acerca, le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y resulta que Natanael estaba debajo de la higuera, y si Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, era porque Natanael estaba meditando debajo de la higuera una porción del Antiguo Testamento que habla acerca de Jacob como el suplantador, como el engañador. Y Jesús le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Allí en Juan capítulo 1, del versículo 47 al 50, dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Tanta riqueza que tiene la escritura. Pero bueno, aquí menciona que Jesús lo vio debajo de la higuera. Y un detalle, bueno, aquí hay muchos detalles, toda una riqueza espiritual en textos como este, pero el Señor le dice a Natanael, antes de que Felipe te llamara: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y qué importante son esos momentos
debajo de la higuera, donde uno se pone a meditar la palabra, donde tiene tiempos de oración, donde tiene tiempo de búsquedas de Dios, porque así una persona que busca realmente de todo corazón a Dios va a ser reconocida como hijo de Dios. Recuerda que cuando Israel estaba oprimido por Egipto, clamaron a Dios de todo corazón. Eh, Nunca habían clamado de esa manera como lo hicieron en ese momento. Y cuando ellos clamaron así, y gemía, dice el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Los reconoció como su pueblo. ¿Qué hizo que Dios los reconociera como hijos suyos, como su pueblo? Que tenían un gemido, que estaban invocando el nombre de Dios, que se estaban acercando de todo corazón, aunque por causa de la aflicción, pero lo hicieron. Y el Señor los reconoció como descendientes de Abraham. Entonces mira esta figura de la higuera, un lugar donde el pueblo de Dios viene para meditar la palabra, representa la iglesia, pero también representa ese lugar secreto donde yo puedo hablar con Dios, donde el Señor me explica su palabra y donde Cristo me ve, porque Jesús dice que antes que Felipe lo llamara, el Señor ya había visto a Natanael debajo de la higuera. O sea, tus oraciones y tu búsqueda de Dios, eh, como que, digamos, entre comillas, despiertan el corazón de Jesús. Por supuesto, Jesús no es un ser adormecido, pero me refiero a que atraen a Jesús hacia ti. O sea, cuando tú clamas, cuando tú gimes, oras, es como si Él no se pudiera negar y Él va a mirarte y va a reconocerte como su hijo. Él no se puede negar, dice la palabra, que Jesús, que su Padre, no se puede negar. Cuando una persona clama y gime, como que lo atrae hacia Él, lo llama hacia Él y el Señor lo reconoce. Entonces, qué hermosa esta figura de la vid, perdón, de la higuera como un lugar de encuentro con el Señor. Y también en Mateo capítulo 24, en el versículo 32, menciona que la higuera anuncia un cambio de estación, un cambio de tiempo, anuncia el verano. Jesús les dijo a ellos, cuando ustedes ven que la higuera está floreciendo, que se muestra verde, es porque el verano está cerca, allí en Mateo capítulo 24, versículo 32. O sea que, mira, qué hermoso eso cuando tú ves que esa higuera está floreciendo, vienen cosas buenas, vienen cosas diferentes para tu vida. Así que ve al secreto, busca a Dios en la intimidad para que Dios te reconozca y para que pueda haber un cambio de estación en tu vida. Nunca vas a cambiar de estado, nunca vas a cambiar tu estación, nunca tu situación va a ser diferente hasta que no encuentres dulzura y hasta que no encuentres buen fruto debajo de la higuera. Recuerda, antes que Dios querer cambiar a todo el mundo, primero te quiere cambiar a ti. Tus oraciones, cuando empieza a clamar, cambia, Señor, mi esposa, mi esposo, mis hijos, al país, el alcalde, todo el mundo. El Señor dice, sí, me gustaría cambiarlos a ellos, pero voy a empezar un proceso primero contigo. Y entonces Dios me empieza a dar de esto, de su higuera, hasta que encuentre en mí dulzura y buen fruto. Entonces vamos a empezar un cambio de estación. Cosas muy buenas, muy poderosas y muy sobrenaturales vienen para mi vida si realmente mi ser interior está siendo transformado. Si no hay transformación, lo único que vamos a hacer es cambiar de desierto. Vamos a pasar del desierto de Sin a otro desierto, ¿sí? A diferentes lugares como tuvo que pasar Israel, que cambió en diferentes lugares del desierto, pero nunca salió de él. Perecieron en el desierto las personas que salieron de la tierra de Egipto por no encontrarse verdaderamente con el Señor. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 4, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25, la higuera, mira, ellos estaban en un tiempo en el reinado de Salomón
y dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba todos los días de Salomón. Así que esa higuera también representa un lugar de seguridad, un lugar de estabilidad. Dice, cada uno vivía seguro, seguro. Desde toda la frontera, desde todas las fronteras de Israel estaban en una estabilidad económica, no tenían enemigos a su alrededor. Así que esta figura de la higuera es hermosa, muy parecida a lo que dice el Salmo 91, el que dice el Salmo 23, que el Señor es mi pastor, nada me falta, en lugares delicados pastos me hace descansar, me pastorea junto a esas aguas de reposo, unge mi cabeza con aceite, pone a rebosar mi copa. Son un lugar de mucha estabilidad, de mucha bendición, de mucha protección de Dios. Bien, vamos al tercer personaje. El tercer personaje es la vid. Y dice, y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Recordemos que de la vid sale el vino. Y dice que ese vino es un símbolo de alegría, alegra a Dios y a los hombres. Por supuesto, no podemos pensar en Dios como un ser que se sienta a beber vino de una manera descontrolada. Pero el vino en la Biblia representa tantas cosas del corazón del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 128, versículo 3, Salmo 128, versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí el salmista, cuando piensa en fertilidad, piensa en la vid. O sea que en este salmo, en este versículo, el fruto de la vid representa fertilidad. En Proverbios capítulo 31, del versículo 6 al versículo 7, dice, dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. El vino acá representa gozo. Y no quiere decir que vamos a hablar con una persona de amargura y le vamos a poner una botella de licor en la mesa. Pero sí le podemos hablar de Jesús. Le podemos hablar de su salvación. Y este vino representa gozo en estos textos. Y dice, hace olvidar la necesidad y la miseria. Y menciona que el vino es para el desfallecido y amargado de ánimo. Y mira que en el Salmo 23 dice que tú pones a rebosar mi copa. O sea, que el Señor llena mi copa con su vino, con su salvación, con su bendición. De manera que toda persona en miseria o en amargura o que se encuentra totalmente desfallecida, sin fuerza, puede venir a Dios para que Él llene su copa con ese vino precioso que alegra el corazón. ¿Cuántas veces he estado en situaciones de dolor, de profundo dolor? Dios, por su gracia y su misericordia, dentro del adiestramiento que ha permitido sobre mi vida, me ha permitido tener momentos de probar y Él amarga, momentos muy difíciles, donde Él busca que yo tenga un encuentro un poco más profundo con Él, que mi relación con Él no sea superficial. Y así que permite tiempos donde en agonía me lleva a buscar su rostro. Y cuántas veces en medio de esa falta de fuerza, de esa miseria, como dice aquí, de esa necesidad, buscando de todo corazón su presencia, el Señor ha alegrado mi vida. Y una cosa que he podido experimentar en su presencia es que no hay nada sobre la tierra, no hay ningún bien sobre la tierra, no hay riqueza sobre la tierra, no hay diversión, no hay algo creado sobre la tierra que pueda traer sobre mi alma tanta satisfacción, tanto gozo, tanta alegría
como Dios puede traer sobre mi vida. Nadie sobre la tierra me ha alegrado tanto el corazón como Dios. Y por supuesto que he tenido momentos de mucho gozo sobre la tierra, claro. Las relaciones con mi familia, el tener una esposa, una mujer que alegra bastante mi corazón, mis hijas, ver a un bebé y saber que ese bebé salió como de nuestro vientre, que tiene como tantas características parecidas a las nuestras como padres, hace que uno algunas veces llore viéndolos, solo mirándolos se vienen las lágrimas. Y ha sido un gozo muy grande, pero medido ese gozo con el gozo que yo he tenido de parte de Dios, ninguno de ellos, como decimos nosotros por acá, le llega a los tobillos a lo que el Señor me da. Así que es muy superior, es muy alto, es muy fino el gozo que Dios me da. Es un vino exquisito que me hace olvidar mi miseria, que me infunde fuerzas, que me hace sentir valiente y que me hace también olvidar mi necesidad. Me hace olvidarla por ese momento porque realmente Dios la suple después. No hay una necesidad tan grande que Dios no pueda suplir en el corazón de una persona. Y en Juan, en el capítulo 15, eh, finalmente esta es como la figura central de lo que representa la vid. Cuando Jesús declara en Juan capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, esa vid en la escritura representa a Jesucristo. Imagínate estas figuras tan hermosas que fueron llamadas a esta candidatura, que los árboles de la tierra los quisieron poner en lugares de honra, de pronto de autoridad, pero qué peligroso es dejarse llevar por las emociones. Qué peligroso es cuando la gente te quiere poner por rey, o cuando quiere depender de ti, o cuando te dice: tú eres mi paz favorito, tú eres mi profeta favorito, no hay nadie como tu paz, I love you, te amo. Bueno, en diferentes idiomas se lo dicen a la persona. Le tengo miedo a eso. A las personas que dicen: todo mi amor es para ti, paz, como te diga, paz, pasto, pastor, pastico, no sé, cómo nos digan. Le tengo el pavor a esa clase de admiración, de aprecio, porque una persona así cambia, su corazón cambia y cambia drásticamente. Son de los que hoy te odian y hoy te aman y mañana te odian, te aborrecen y no quieren saber absolutamente nada de ti cuando manifiestas tus errores. Y como siempre nos vamos a equivocar, necesitamos gente que nos quiera, pero que no nos quiera tanto. Mentira, sí, que nos quiera mucho, pero no de esa manera, no centrando como su atención en nosotros, poniéndonos en un lugar de idolatría, dependiendo de nuestras vidas, consultándonos mañana, tarde y noche. No, porque entonces se vuelve muy dependientes, como un bebé que nunca aprende a comer solo, que no aprende a cambiarse la ropa, que no aprende a amarrarse los cordones de sus zapatos, que no se aprende a bañar solo. Imagínate un niño de 40 años todavía cuchareándole. El niño de 40 años cuchareándole, cambiándole pañal, gateando. No, sería una situación insoportable, tanto para la persona como para el que lo cuida. Entonces, no es lo que queremos. No queremos ser puestos como rey sobre nadie. No queremos entronarnos sobre nadie. No queremos enseñorearnos sobre nadie. Sabemos que Dios nos ha dado unas cualidades, unos dones, unos talentos. Los ponemos al servicio de su pueblo, pero ya, o sea, servimos y ya, o sea, honramos a Dios, como dice el olivo, en mí se honra a Dios, se honra a los hombres, damos dulzura y somos de buen fruto. Alegramos, damos una palabra que traiga gozo, que traiga bendición, oramos por las personas oprimidas, pero de ahí a que la gente dependa de nosotros, jamás, jamás, nunca, no lo puedes hacer, porque todo ídolo que tú establezcas en tu vida después se te convierte en un demonio. Ellos empezaron a adorar ídolos y después terminaron adorando, como leíamos hace 8 días, lo sacrificado a los muertos.
Empiezas con idolatría así suavecita y terminas en ocultismo. Así que ten mucho cuidado. Ama a tu gente, ama a tus líderes, ama a tu pastor, bendícelo, cuídalo en oración, pero nunca lo pongas en un pedestal para que después no veas cómo tu ídolo cae y se quiebra. Todo ídolo va a ser puesto a los pies de Cristo, descabezado, cortada su cabeza y cortadas sus manos, como le sucedió a los filisteos que pusieron a Dios, el arca de Dios en el templo de Dagón, y todos los días amaneció postrado hasta que ellos insistiendo en que también Dagón era Dios, un ángel viene, le corta la cabeza a Dagón, las manos y lo postra delante de Dios. Así que si tú no nos quieres ver con las manos cortadas y sin cuello, por favor, ten respeto por Dios y no idolatres a nadie. Nunca idolatres a un hombre para que Dios no nos tenga que descabezar e impida que nosotros hagamos su obra. Nos corta las manos, nos corta el cuello, quitándonos el señorío, la autoridad, y finalmente quedamos sin nada. Ni tú, ni el líder, todo el mundo pierde cuando hay idolatría. El cuarto personaje es la zarza. Y la zarza les dice a ellos lo que los otros no se atrevieron a decir. Y dice, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, de la zarza no sale ningún fruto. La zarza no es algo apreciable, no tiene nada que dar. Una zarza no tiene absolutamente cómo bendecir a nadie. La escritura nos habla de que solamente sirve para alimentar el fuego. Entonces representa sometimiento, representa un yugo, representa una posición de esclavitud. El líder zarza, don zarza, quiere someter a todo el mundo debajo de sus pies. Que todo el mundo le rinda pleitesía. Que todo el mundo lo adore. Oh, don zarza. Que le provea totalmente. Que se encargue de sus necesidades. Que le digan recontra apóstol, su majestad, su reverencia, todo eso. Esos son los líderes zarza. Que cuando uno va a sacar algo de ellos, no hay nada. Ellos solamente buscan sacarle el fruto a todo el mundo, suplirse de la necesidad de todo el mundo, o mejor, suplirse la necesidad, no, suplirse de los bienes de todo el mundo, pero ellos no están dispuestos a dar nada porque no tienen nada. Un día cogieron fama, quedaron famosos, la gente los idolatró y ya, de ahí en adelante no tienen nada más que dar, solo fama, pero realmente no tienen ni aceite, no tienen ni dulzura, no tienen buen fruto, no tienen, como dice la vid, ese mosto que alegra a Dios y que alegra a los hombres. Así que esta zarza sí aceptó ser grande sobre los árboles. Así que si tú te sientes muy bien cuando la gente te admira y te gusta así poner pecho de palomo y todo eso, y oh, gracias, es que yo soy así, excelentísimo. Don Zarza es tu nombre. Eres Don Zarza, que te gusta que te admiren, que te aprecien y que todo el mundo se someta. Y cuando la gente no lo hace, los insultas, los maldices. Conozco líderes que maldicen su gente. Cuando la gente les dice, mira, es que yo siento que me debo ir de esta congregación porque, bueno, Dios me puso en el corazón otra cosa y te va a ir mal y vas a venir aquí a pedir perdón, postrado, arrodillado, pidiendo que te perdonemos. Dice, Don Zarza es el que maldice a todo el mundo. Como la gente no se le sujetó, los sale fuego devorador, fuego que los maldice, que los manda en maldición hacia todas partes. Qué terrible es encontrarse con esta gente. Maldicen todo. El que no les acepta sus profecías, el que no les acepta su palabra, a cualquier persona que se levante en cualquier clase de censura, que le censure cualquier cosita que ellos dijeron, Dios te va a castigar, Dios te va a maldecir, Dios te maldice desde sus entrañas. Ese es Don Zarza. Lástima que a la gente le guste poner por rey a las zarzas, porque realmente es el único que acepta ese señorío, nadie más. La iglesia sabe
quién es la cabeza de la iglesia. La iglesia sabe quién es el que debe reinar. La verdadera iglesia sabe quién es el que está por encima de todo y de todos. Jesucristo, Señor nuestro, que se sentó a la diestra del Padre. En las congregaciones no tenemos reyesitos. Ningún pastor es el rey, ningún profeta, ningún evangelista, ningún pastor, ningún maestro, ningún apóstol es el rey de la iglesia. Son dones, talentos, habilidades que Dios dio. La iglesia tiene un solo rey que debe ponerse sobre todo y sobre todos para que realmente nosotros podamos funcionar como es correcto, como lo declara la Escritura. Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Así que recuerda, el árbol representa al ser humano, representa humanidad, en este caso la zarza representa a un liderazgo sin fruto, un liderazgo que no tiene absolutamente nada que dar, y los amenazó con consumirlos con fuego. Y esta zarza sí aceptó enseñorearse sobre ellos y destruirlos si no se sometían a su señorío. ¿Qué nos aconseja Jesús? Mateo en el capítulo 23 habla acerca de esto. Dice, tenga mucho cuidado con querer ser reyesito sobre la iglesia. Ningún reyesito necesitamos acá. Necesitamos gente mansa y humilde, como es el carácter de Jesucristo. Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así que es un líder zarza, como los escribas y los fariseos, buscan que lo llamen rabí. No, no me digas quiquecito. Eso suena como a pastel cookie, no sé. No me digas quiquecito, dime su majestad, su reverencia, dime excelentísimo maestro. Estos quieren que los llamen rabí. Y dice, anhelan títulos, anhelan lugares de importancia. Y una persona que anhela esto, lo menciona ahí, perdón, leí el texto que no era. El texto es versículo 8, dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Qué hermoso esto, me encanta que en la iglesia nadie se enseñoree sobre nadie, que es que aquí seguimos a Dios por voluntad propia. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es voluntario. Aquí necesitamos un pueblo que se le ofrece a Dios voluntariamente en el día de la confrontación, como dice la Escritura. Creo que es el Salmo que dice, este pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de la confrontación. Eso es voluntario. Si tú buscas que te llamen rabí, como te decía hace un momento, ¿qué vas a hacer? Te convertirás en lo que acabamos de decir. Número 1, Mateo 23:4, uno que pone cargas pesadas sobre otros, pero que ellos mismos no cumplen el mandato. Lleno de exigencia, lleno de mandamientos, no mires, no toques, no hagas, no hables así, no comas con la boca abierta, compórtate por favor que está la iglesia santa de Dios. Y empiezan a subyugar a la gente. Mira, hay lugares impresionantes, impresionante. Bueno, es respetable, pero realmente leyendo ya la Biblia uno dice, en serio que eso no aporta nada. Que si escuchaba en alguna ocasión que todos los hombres en una iglesia tenían que entrar con las medias blancas, que porque las medias representan santidad. Entonces tenían que ir de medias blancas. Sí, y uno dice, ay, qué terrible eso. Que tienen que ir es con barba y otros que tienen que ir es afeitados, que tienen que ponerse un manto, que no se pueden colocar un reloj, porque eso es maldito, un anillo, un arito. Y empiezan a ponerle una carga tan fuerte a la gente. Y yo te digo, querido líder, cuando tú presionas tanto a tu pueblo, lo arrastras al pecado. Entre más cargas le pongas, lo vas a hacer un pueblo irascible, porque la ley produce ira, y lo vas a tirar a los abismos del pecado. Una iglesia, entre más subyugadora sea, más perversa es, más tendencia tiene a la perversión. Entonces, ponen cargas pesadas sobre otros, pero ellos son vulgares, son grotescos, no tienen a Cristo, son descarados en sus comportamientos, etcétera. En el versículo 5 dice,
Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. O sea que no hacen nada para Dios. Todo lo hacen para buscar un reconocimiento, fama, reconocimiento, títulos. Vemos pastores estudiando para no ser solo pastores porque ya están cansados de ser pastores, quieren ser apóstoles. Y uno dice, manda la mano a la cabeza y uno dice, qué cosa tan es, perdón, lo que iba a decir, no lo voy a decir así, tan tontica. Como yo, pastor, voy a estudiar para ser apóstol? Como si eso fuera un título que diera al ser humano, como si eso lo dieran las universidades, como si eso lo dieran los seminarios bíblicos. Son llamamientos de Dios. En Efesios capítulo 4 dice, y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios mismo los constituye. Nadie estudia para ser un apóstol, nadie estudia para eso y nadie estudia para ser un pastor. Nosotros estudiamos la escritura, la escudriñamos, buscamos el pensamiento de Dios, buscamos su idea, buscamos su dirección y Él nos empodera como Él quiere. Pero esos llamamientos no son del hombre, esos llamamientos son de Dios. Así que todas las cosas las hacen para ser vistas por los hombres, ¿sí? Jamás se atreverían a salir al púlpito como salió Juan el Bautista vestido de cabuya. Nunca lo harían, porque estaría en juego su fama, su reputación. Mejor dicho, bueno, versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les encanta que les sirvan, que sean el centro de atención, que los pongan en un lugar de reconocimiento, que se les dé exageradamente un lugar de importancia. Silencio. Todos. Llegó el excelentísimo. ¿Dónde está la silla de oro para ponérsela ahí al frente? ¿Dónde? Lo mejor, traigan lo mejor. Dice, lo mejor es para Dios. Recuerda, lo mejor es para Dios. Todos los demás debemos tener el mismo trato con todos. Si tú tratas a la gente así de excelentísimo, estás siendo un hipócrita. Un hipócrita. La Biblia declara cuando tú invites a los que no tienen cómo pagarte, para que no estés buscando ese reconocimiento, ni fama, ni nada de estas cosas. El versículo 7 dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ellos aman la vanidad, la exageración, los lujos, ese encantamiento demoníaco que hace que todo el mundo tenga envidia de ellos. ¿Ves? Entonces, te pregunto, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú quieres ser un olivo, higuera? ¿Quieres ser la vid? ¿O quieres ser una zarza inmunda que no tiene absolutamente nada que darle a un pueblo? ¿Sí? Recuerda que Jesús en Juan capítulo 13 declaró que Él se despojó de su manto y se ciñó una toalla. El manto es un símbolo de autoridad, de unción de Dios. Y Él no tuvo ningún problema. Es que yo soy Jesús, el Señor, lávenme todos los pies. No, se quitó el manto y se ciñó una toalla para lavar los pies de sus discípulos, pies sucios, llenos de tierra, para servir a sus discípulos. Y les dice, si yo hice esto con ustedes, ustedes deben hacerlo también con sus semejantes, con sus hermanos. Así que ese servicio, y luego dice que volvió nuevamente y tomó el manto, se puso nuevamente el manto. ¿Qué garantiza? Vamos a leer ese texto, vamos a mirar esos textos que son tan poderosos. Dice, en el versículo 4 dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Lava los pies de los discípulos y después dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Estos son los detalles que no nos podemos perder de la Biblia. La Biblia tiene muchos detalles importantes que nos enseñan verdades profundas de Dios. Él se despojó de su manto para servir, o sea, no se dio importancia, no se dio un lugar de reconocimiento, pero él no perdió su manto.
volvió a tomar su manto y se sentó, una posición de descanso. Entonces, ¿qué hace que Dios pueda darme de su unción y que esa unción sea permanente en mi vida, que yo no sea despojado de ese manto? Siempre y cuando yo tenga una actitud de servicio, de humildad hacia las personas. Eso me va a garantizar una permanencia de unción en mi vida. Recuerda, debemos tener una actitud de servicio en humildad, en humillación a Dios y en el ánimo de agradarle a Él. Para eso es que el Señor nos puso, no para ser reyes sobre la gente, no para enseñorearnos sobre nadie. ¿Sí? Dios nos puso para, como dice el olivo, honrar a Dios, honrar a los hombres. Como dice la higuera, darle la dulzura a Dios, a los hombres y ser un árbol que da buen fruto. Y como dice la vid, dar ese mosto que alegra a Dios y que alegra a los hombres. Qué bendición es esto. Qué bendición los llamamientos que son de Dios, no los que el hombre puso, sino los que el Señor delegó. Qué bueno compartir con ustedes esta palabra. Espero que les edifique, que les ayude bastante en sus vidas, que pueda aclarar su mente, su corazón. Espero que el Señor los bendiga, los guarde. Declaro bendición sobre todos ustedes, que el Señor los proteja, que los libre de toda enfermedad, de toda calamidad doméstica, que los libre de todo ataque del enemigo a sus finanzas y que les prospere rica y abundantemente. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y deseo todas las bendiciones para sus vidas. Muchas bendiciones.